Estamos en el Museo Nacional de Antropología con Miguel Ángel, artista visual, que nos va a ir comentando esta exposición. Lo primero que te quiero preguntar, Miguel Ángel, ¿por qué esta exposición? Pues bueno, el origen de esta exposición fue un hecho un poco casual, y es que me invitaron a una residencia artística en Isla Mauricio para desarrollar un trabajo, un proyecto, libremente el que quisiera. Entonces, como mis trabajos siempre tienen un fondo de documentación muy exhaustivo, comencé a investigar allí en la isla qué temas podía haber más allá de lo evidente que era lo bucólico de la isla y de un lugar de descanso y de vacaciones. Y efectivamente encontré algo que fue no ya curioso, sino verdaderamente sorprendente y significativo a nivel global, a nivel planetario, que fue el título de esta exposición, que es El Gran Experimento. El título, que es muy sonoro y parece como de película, realmente no he tenido que inventarlo, es que fue la denominación que concedieron en el Parlamento y en el gobierno británico para iniciar lo que podríamos llamar un proceso de acabar con la esclavitud, de desesclavización. Esto me resultó extraordinariamente curioso y llamativo, y que no está en el discurso oficial. Y por eso lo has llamado El Gran Experimento. Y por eso lo he llamado El Gran Experimento. Entonces digo, bueno, que realmente no es necesario reinventar un título, porque parece como de película, no sé, fantástica, ¿no? Entonces cuento en qué consiste el Gran Experimento, fue lo que me sorprendió. Eso nos encantaría saberlo. Eso. ¿En qué consiste? Bueno, pues resulta que cuando, fijaros, para el año 1834 era colonia británica Isla Mauricio. Isla Mauricio está en medio del Océano Índico, en medio de la nada se puede decir, a unos 900 kilómetros de África, bueno, en una isla pequeña y muy lejos de los centros de decisión importantes. Y ese es el motivo, no es casual, que decidieron en el Parlamento británico y el Estado británico hacer un proyecto de ingeniería social, que fue probar de qué manera se podía iniciar el cambio de modelo de producción, que era el estándar hasta entonces en las colonias de ultramar, de donde se tenía la riqueza fundamental, que era la esclavitud, transformarlo hacia el sistema protocapitalista, digamos, hacia el comienzo de un sistema de relaciones laborales de contratante-contratado, ¿no? ¿De qué fecha estamos hablando? Hablamos del año 1834. Entonces decidieron hacer ese experimento social en Isla Mauricio, porque era un lugar muy pequeño y muy controlable. Porque si lo hubieran hecho en las colonias significativas como Jamaica o Barbados y tal, los problemas que podría haber generado la conflictividad social se les escapaba de las manos. Entonces decidieron hacer eso. Bien, entonces, bueno, lo inician sobre la base de, había como tres factores que yo he investigado que motivaron esto. Uno era que empezaba a haber movimientos insurreccionales en las colonias importantes de los esclavos, los cimarrones, que empezaban a levantarse contra la colonia. Por otra parte, había un movimiento de defensores del fin de la esclavitud auspiciado fundamentalmente por los cuáqueros en la metrópoli. Pero sobre todo había un factor, como suele ser esencial en todo fenómeno de transformación en las sociedades humanas, económico, que es en definitiva la clave de todo. Y el factor era que a raíz de la investigación que desarrolló Adam Smith, el gran ideólogo del capitalismo, en su libro La riqueza de las naciones, planteaba que era mucho más rentable, y digo rentable, no éticamente mejor, sino más rentable, trabajar con hombres libres que con esclavos. ¿Se plantearon eso? Así de rotundo. Y además lo que me llamó la atención no es que lo dejaran a la libre iniciativa en el prototipo de sociedad liberal, que era la británica, claro, sino que cuando se adopta un modelo de Estado, cuando interesa, de Estado socializante, cuando interesa. Es muy curioso, ¿no? Lo paradójico. Sorprendí. Entonces deciden hacer un proyecto para investigar a modo de cobayas, en un lugar pequeñito y controlable como Mauricio, cómo hacer esa transformación. Entonces yo, esto que era completamente desconocido para mí, continué investigándolo. Entonces, ¿en qué consistió el gran experimento? Consistió en centrarse en un producto, ver si eso funcionaba, que era el azúcar. El azúcar hasta el siglo XVI había sido prácticamente inexistente en Europa, no se consumía. Y curiosamente se da la paradoja de que surge la necesidad y surge el consumo de ello, y surge el negocio. Es decir, a partir de la importación en grandes cantidades de dos productos altamente estimulantes, que eso es una cosa que al ser humano siempre nos ha gustado mucho, todo lo estimulante, como son el té, como son el café, y que son muy amargos, hace falta el azúcar para endulzarlos.
¿Y entonces comenzó? Y comienza el negocio en grandes cantidades del azúcar. Se forma, de hecho, la oligarquía que se le denomina sacarocracia, porque se creó un grupo de poder espectacular en base al azúcar. La alta demanda que existía en Europa hace que los ingresos fueran muy altos, pero sobre todo el gran negocio provenía porque el input principal, el principal gasto era la mano de obra, porque es muy intensiva la mano de obra. Si ese gasto es mínimo o casi nulo por la esclavitud, el negocio es redondo. Porque el azúcar tenía que elaborarlo. Claro, había que hacer mucha elaboración a partir de la caña de azúcar. Hay mucho proceso manual. Entonces dicen, bueno, pues vamos a hacer el experimento para ver cómo es más rentable con trabajadores libres, aunque fueran libres con comillas, pero digamos libres. Entonces, por una parte vamos a centrarnos en el azúcar, por otra parte hace falta una gran cantidad de gente que venga. Entonces plantearon a ver si iban a ser negros africanos, que eran los más próximos, pero ellos no estaban por la labor, porque dijeron, no nos interesa, no tenemos ninguna necesidad de someteros, ahora voy a contar en qué consiste el asunto, porque tenemos nuestras cabras, nuestro huerto y podemos sobrevivir de una forma sostenible, más o menos, no necesitamos más. Pero los que sí estuvieron dispuestos a aceptarlo fueron los coolies de la India, las castas más bajas de la India. ¿Lo aceptaron? Y de hecho, por eso es muy curioso y muy desconocido, que el comienzo del fin de la esclavitud realmente parte de los indios, no de los negros africanos, que tampoco está en el discurso oficial eso. No, en absoluto, vamos, no existe. No se ha contado nunca esto, vamos, que yo sepa. Entonces importaron 500.000 personas. 500.000 personas es una cifra espectacular. ¿Desde la India? Desde la India. En aquella época, 1864, cientos de barcos que tuvieron que venir para traer a esa gente. ¿Cuáles eran las condiciones para hacer el gran experimento? Que estuvieran 4 años trabajando sin percibir ningún tipo de salario a cambio. ¿Eso era el experimento? Eso era el experimento. Y así se convertían, se producía la alquimia de convertirse de esclavos en hombres libres, que es como bueno, no sé, es chocante. Sí. Claro, una forma de amortizar el gasto que le suponía, por una parte, el hecho real. Entonces, claro, ¿quién en su sano juicio podía aceptar esas condiciones? Quien no tiene nada que perder, los coolies de la India. Entonces vinieron esas 500.000 personas, que claro, llenaron absolutamente, densificaron la isla hasta un nivel de tal forma que hoy el 80% de la población de Mauricio es de origen indio. Y de hecho la religión predominante es el hinduismo. Entonces, bueno, vinieron allí, aceptaron ese contrato porque era de libre acuerdo, estuvieron 4 años y entendieron los británicos que el sistema había funcionado, con lo cual lo extendieron el modelo al resto de colonias suyas del Caribe. El resto de potencias coloniales fueron adoptando el modelo y ese fue el comienzo de los procesos de descolonización y de independencia de América Latina. ¿Esa es la parte ideológica Esto es. que tú descubriste? Eso es me pareció súper sorprendente, que realmente las bases de la sociedad actual y de la geopolítica mundial que conocemos hoy en día está en un lugar tan incógnito y pequeño y desconocido como Isla Mauricio. Y a partir de indios y no fundamentalmente de negros africanos. Ese es el origen del gran experimento. Y es chocante. Luego, ¿eso cómo lo trasladas? Bueno, entonces, claro, a partir de este hecho que era potente y era importante y tenía una razón planetaria, digamos, pero me parecía que más importante que quedarme solamente en ese hecho era ver en qué medida aquel experimento había llegado o no hasta nuestros días. Entonces hice el estudio, no tanto para contar la historia de la esclavitud, que más o menos está contada, sino este proceso que ha seguido el gran experimento. Y lo llevé hasta nuestros días. De tal forma que en la sala que estábamos que es la que hemos llamado la última frontera, después de contar en las salas anteriores el tema del azúcar, el tema del viaje, ese viaje que fue terrible, un viaje en el que se calcula que en torno a 15-20 millones de personas fueron trasladadas forzadamente desde África a América, impresionante. Y en el que murieron de 2 a 3 millones de personas en el mar. Fue terrible, las condiciones en las que viajaban eran dantescas, iban en varias capas como sardinas en lata, literalmente en varias capas. Un barco que podía admitir en torno a 200 personas llegaba a tener hasta 800 personas. Se desconoce. Era terrible. Ese día, sí. Entonces, claro, mucha gente moría en el camino. Entonces es el momento en el que se inventa el seguro marítimo de personas, cuando se hacen los grandes negocios de las compañías aseguradoras marítimas de personas, pero lo poetizan, que esto es muy interesante. Lo poetizan. ¿Cómo? Sí, le ponen música de violines, bien. de alguna manera, porque no le llaman seguro marítimo de personas, le llaman piezas de ébano a las personas, que es mucho más bonito. Sí, queda muy bien. Entonces, claro, el metalenguaje es muy interesante, ya inventado. De tal forma que si llegaban piezas de ébano muertas, que es una cosa muy rara, como el ébano puede llegar muerto, cobraban por ello. Y eso lo has explicado en las salas anteriores. Exactamente.
Lo has venido explicando. Y entonces, sin embargo, si esas personas llegaban en malas condiciones, llegaban heridos, llegaban enfermos y tal igual, ya no eran rentables para la labor que querían, pero no cobraban por ello. Entonces les arrojaban por la borda. Todos los heridos de los que no valían. De tal forma que eran todos muertos, evidentemente. Claro, esto llegó un momento en que fue tal escándalo en la metrópoli que llegó a juicio. Y hubo un juicio en el Tribunal Supremo de Gran Bretaña en el que los marineros declararon lo que realmente ocurría allí. Y todo ¿Sobre eso. qué fecha estamos hablando aproximadamente? Sí, eso comienzo del siglo, o sea, 1820 aproximadamente. Entonces, eso llegó a ser un gran escándalo y se hizo, aprovecharon, digamos, los cuáqueros para difundir ampliamente la campaña sobre las condiciones tan dantescas en las que viajaban en el barco. Y eso ayudó también a que se hiciera el gran experimento y se iniciara ese proceso. Y tú empiezas a plasmarlo en tu arte. Eso es, y a partir de eso lo que cuento es el tema del azúcar, cojo una serie de ítems, digamos, que son como puntos clave. La exposición no deja de ser una exposición de carácter artístico. Es decir, no, aunque tiene un fondo documental muy amplio, porque he estado 5 años trabajando en el tema, e histórico. Eso es importante, tiempo que has dedicado. Eso ha sido, ya digo, 5 años prácticamente para el llegar a la conclusión de la cantidad. Esto se ramificaba hasta unos puntos que me exigía el profundizar más y más. He utilizado más de 70 fuentes documentales. ¿Pero las fuentes también? Libros, ensayos, novela, películas, documentales, muchísimo, porque es tan fuerte y tan intenso lo que he descubierto que tenía que estar absolutamente documentado. Me parecía que era fundamental eso. Claro. Especialmente cuando llegamos ya al momento actual. Y volviendo a lo que comentaba antes, me importaba el que fuera conectado con el mundo actual. Claro, porque el pasado se refleja ahora, la historia no se ha quedado ahí, sigue con nosotros. Claro, efectivamente. ¿Y esto que nos estás contando, cómo se plasma en la actualidad? Bueno, pues realmente esta es quizá la parte que más trabajo y más dificultad me ha llevado para descubrir, porque realmente ha habido un interés evidente en borrar la historia, en evitar que descubriéramos los vínculos que existen entre aquella esclavitud histórica que conocemos y la sociedad actual, y los grandes grupos de poder de hoy en día. Es curiosísimo descubrir que una parte importante de las oligarquías actuales se basan en la riqueza acumulada en base a la esclavitud. Eso desde un punto de vista, ¿no? A nivel macroeconómico, digamos, pero luego a nivel más humano y más del día a día, lo que me preocupaba era descubrir qué es hoy la esclavitud, porque claro, es un concepto que manejamos muchas veces en términos coloquiales, entonces me vi obligado a recurrir a las fuentes documentales oficiales más rigurosas, Organización Internacional del Trabajo, Naciones Unidas, UNESCO, OMS, etc. Entonces, esto, que era una preocupación en mi caso, ya había ocurrido que los especialistas habían tratado sobre el tema y habían decidido en lo que se denominó el Protocolo de Palermo en el año 2000, qué es la moderna esclavitud. ¿Cuáles son los elementos que componen la moderna esclavitud? Entonces, ahí es donde aparecen conceptos que no manejamos habitualmente, pero que suponen personas esclavizadas. Perdona que te interrumpa. Nosotros tenemos el concepto de la esclavitud cuando vemos que vienen en barcas de Marruecos y entonces se les paga el mínimo, se les tiene... Ese es el concepto que tenemos, pero no tenemos otro más. Bueno, pues ese es uno de ellos, efectivamente. Pero hay otros, es decir, sería explotación laboral, por ejemplo, la que ocurre y hay casos, hay muchos casos identificados por Naciones Unidas. No estamos hablando de temas coloquiales, pero hay otros como son los matrimonios forzados. No estamos acostumbrados a pensar que eso es esclavitud. Son personas tratadas como objetos, que se venden, se donan, se regalan, se compran, se venden. Lo oímos en las noticias. Eso. Luego están los niños sometidos a trabajos absolutamente esclavizados, como puede ser en la producción textil o como pueden ser en las minas de coltán del Congo, en donde se hacen minas de tamaño mínimo para que puedan entrar los chavales. Si se hunden no pasa nada, hay más niños, mientras que una obra en construcción, en condiciones, cuesta mucho más dinero. Luego está el tema de la esclavitud sexual. Tenemos la triste desgracia de ser España líderes europeos en esclavitud sexual en toda Europa. Y los terceros del mundo. Los terceros del mundo. Los terceros del mundo. Sorprende. De tal forma que hay mucha hipocresía en este tema. Se habla con frecuencia del turismo sexual a Cuba o a Tailandia y tal y cual. No hace falta. Ya vienen muchos europeos aquí vienen de Europa. Claro, por ejemplo. Y luego, y después de todo esto,
todavía seguí profundizando y descubrí, por eso me ha llevado 5 años, porque el tema es inenarrable, o sea, es larguísimo. En la última frontera que le he llamado a esta sección es, después de la explotación laboral o de la esclavitud sexual o del tema de los niños, la venta de órganos. También. La venta de órganos. Entonces, para descubrir esto, tuve que entrar en la dark web, en la internet en la que transcurren estas cosas, que no es fácil acceder a ella, donde después de la venta de armas o la venta de drogas, el tercer negocio es la venta de órganos. ¿Y España cómo está en esto? Claro, esto implica que no son hechos aislados de delincuentes particulares o de sicarios, sino que es toda una infraestructura, que hacen falta enfermeros, hacen falta hospitales, hacen falta ambulancias, hacen falta quirófanos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no se hace en un sitio por ahí en una esquina, para que tenga ese volumen. Nos escandaliza cuando vemos que a los niños los han raptado o los en las noticias cuando oímos, pero de órganos sabemos muy poco. Muy poco, porque claro, ahí hay un terreno en el que, por ejemplo, hay una parte de donde arranca la parte más suave o más light, es cuando uno vende un órgano, ¿no? Vende un órgano. El caso más claro es el de los riñones. Tenemos 2, vendes uno, ya está. Pero claro, el siguiente nivel es cuando hay una demanda y tú no lo quieres vender. Entonces la única forma es matar a la persona. Y eso permite conectar con un hecho absolutamente luctuoso y terrible, como es el descubrir la cantidad de mujeres, por ejemplo, que aparecen muertas en la frontera entre México y Estados Unidos, que aparecen muertas y vaciadas. Aparecen vaciadas. De eso nadie cuenta la historia, que aparecen vaciadas. Cuenta poquísimo. Entonces, un tema es el tema de violaciones, que es otra problemática, esto es el tema de gente. Así. De tal forma que hay una especialista mexicano-norteamericana que se llama Goldman, de apellido, que maneja mucho, está trabajando, investigando mucho sobre el tema este de órganos, y cuenta una cosa que me parece muy significativo y que además tiene un sesgo de género clarísimo, y es cómo los flujos de los órganos van de países pobres a países ricos, lo cual es lógico. Sí, lógico. De gente racializada o de color hacia gente blanca y de mujeres hacia hombres. Que esta parte es absolutamente sorprendente. Yo ni tampoco está demostrado, o sea, no se sabe, está constatado que ocurre así, pero no se sabe el por qué. ¿Y cuál es el país que más? ¿Dónde más ocurre? No lo sé, es que realmente es una cosa planetaria. ¿Y el consumo? Claro, yo, por ejemplo, para investigar un poco más esto, más en profundidad, entré en el mercado libre, que es Internet, está dark web. Entonces obtuve la lista, por aquí están las listas, se verán luego en la exposición, de la lista de precios que hay en el mercado libre. Se vende absolutamente todo: córneas, huesos, hígado, riñón, corazón. Increíble. Estómago, por ejemplo, por decir una cosa que es muy fuerte, pero es que es así, por ver una cosa concreta, estómago. Dependiendo del lugar del mundo donde tú compres el órgano, tiene un precio, tiene otro, porque le supone que los estándares de calidad son diferentes. Estándares de vida. Es un mercado terrible. Es un mundo, es que digo, pero bueno, ¿esto dónde va a parar? Entonces, un estómago, por ejemplo, decir algo, es bastante más caro en México que en la India. El estómago más barato del mundo lo compras en la India por $250. ¿Cómo puede vivir una persona sin estómago? Por ejemplo. Entonces, esta sección, que es la última frontera, lo que hemos pretendido es contar que la esclavitud, al final, como esta pared que se ve aquí, no es una cosa antigua o de ahora, sino que es una cosa del ser humano a lo largo de la historia, que reviste diferentes formas, pero que en realidad no ha acabado. ¿Y no has tenido problemas para poder explicar esto? No, hasta ahora afortunadamente no, pero pues, fijaros, hay un tema que me parece que conecta con, estamos al final de la exposición, digamos, pero conecta absolutamente con el principio, que es el gran experimento. Fijaros qué hecho más significativo que llegué a descubrir. El gran experimento teóricamente acabó en 1864, se produjo en aquel año, pero lo que no se sabía, y ha sido fruto de una investigación muy valiente que han hecho los medios británicos, el Financial Times y el Guardian, descubrieron que en aquel año los esclavistas plantearon al gobierno británico que ellos tenían que recibir una indemnización, porque si no, no era admisible el acabar con la esclavitud. Decidieron que era correcto eso y que era ilegal, que era legal y que iban a recibir la indemnización. Y les pidieron hacer el cálculo de cuánto supone eso. Traspasado a dinero de hoy serían 300.000 millones de libras. Una cifra alucinante, el 40% del Producto Interior Bruto de Gran Bretaña. De tal forma que, siendo la gran potencia mundial en el siglo XIX, no tenía dinero suficiente para pagarlo. Entonces acudieron a los mercados financieros, nadie tenía dinero para eso, pero se formó un holding auspiciado por la banca Rothschild, que pegó el disparo absoluto
para hacer ese préstamo. Lo acumularon y lo hicieron. Pero lo que no se sabía es que han estado amortizando el presupuesto general del Estado desde entonces hasta 2015. ¿Y a dónde ha ido ese dinero? A pagar a la banca que prestó todo el dinero a los esclavistas. De tal forma que se produce la terrible paradoja de que muchos británicos que son descendientes de esclavos han estado pagando en su IRPF anual una parte para los esclavistas de sus abuelos o bisabuelos. A los esclavistas. Para los esclavistas, porque los esclavos nunca recibieron un centavo. Eso es lo O sea, los terrible. indemnizados fueron los esclavistas, no los esclavos. Sí. Por eso digo que no ha acabado. En la historia suena La todo historia eso. no acaba, o sea, es que no acaba. Te das cuenta que en realidad no podemos contarlo con muchos aislados y compartimentados, sino que hay unas conexiones que fluyen a lo largo de la Y historia. siempre es el poder y el dinero. Siempre, al final, Siempre, poder y se dinero. repite una y otra vez, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante que al menos esta exposición sirva para alertarnos un poco que alrededor nuestro hay muchas formas de esclavitud, ¿no? Desde la prostitución, que es la más evidente, el tema de los órganos, o un tema que yo planteo, por ejemplo, el porqué con el tema de la ropa barata, por ejemplo. Es decir, ahora hemos cambiado el paradigma y antes comprábamos ropa para vestirnos, ahora es para divertirnos. No. Ahora vamos a tomar unas cañas, no, vamos a comprar ropa. De tal forma que, según los estudios que hay recientes, más del 20% de la ropa que compramos nunca nos la ponemos. Sí. Es absolutamente aberrante. Teniendo los problemas medioambientales que genera la cantidad de gente que está en régimen de semiesclavitud para obtener y conseguir un jersey de 2 euros o de 1 euro. Y dice, bueno, si como vale 2 euros no vale nada. Pero en el mundo, tiene coste social. En el mundo son pocos los que pueden disfrutarlo y muchos los que lo tiran. Totalmente. Esa es la gran tragedia. Pues te agradezco muchísimo todo lo que nos has explicado y es ser valiente en este mundo que todo está controlado y que nadie quiere escuchar la verdad, que haya alguien que lo hace. Pero hay que decirlo. Te lo agradecemos mucho. No, pues hay que decirlo, hay que decirlo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Contar siempre en ese sentido. Muchas gracias. Gracias a vosotros.